pues ofrecen la posibilidad de que cada persona decida en qué horarios laborar, así como cuántas horas y en qué zonas, además de que no imponen una edad máxima de ingreso. Las empresas en las que laboran se refieren a las personas repartidoras como colaboradoras, repitenderas o socias, entre otras denominaciones que tratan de ocultar la relación laboral de dependencia y, por consiguiente, evitar reconocer su calidad de empleados. Esto desemboca en una falta de acceso a los derechos laborales básicos y al acceso a la seguridad social. En este sentido, el objetivo de esta mesa es conocer la precarización laboral que enfrentan las personas trabajadoras de plataformas digitales de reparto y el impacto de esto en su acceso a la seguridad social. El día de hoy nos acompaña Paolo Marinaro, investigador en la UCLA Labor Center y el Center for Global Workers' Rights. Sandra Milena Muñoz, asesora investigadora del Centro de Solidaridad Internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales AFL-CIO. También tenemos como invitado a Benecletero, que por motivos personales nos ha pedido nombrarlo con su nombre de usuario en Twitter, y quien es repartidor de plataformas digitales, además de formar parte de la organización y vocería de la Asamblea de Colectivos contra la Violencia Vial, ACVB. Y contamos también con Ingrid Picasso, encargada de implementación de la División de Proyectos de la CIS. Antes de comenzar, le recordamos a la audiencia que puede colocar sus preguntas en la sesión del chat, mismas que serán retomadas al terminar la exposición. Ahora pasaremos a la primera presentación, que estará a cargo de Paolo Marinaro, de quien me permito leer su semblanza. Paolo Marinaro es investigador por la UCLA Labor Center y enseña cursos sobre trabajo y movimientos sociales en la UCLA Labor Study Program y la Universidad de Pensilvania. Su investigación se enfoca en el impacto de la globalización y las transformaciones tecnológicas en los derechos laborales y las formas de organización de los trabajadores y trabajadoras, con particular atención a México y Estados Unidos. Adelante, Paolo, te cedo la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes. Una disculpa si no se me ve, pero tuvimos un problema técnico y pues por eso no se ve mi, mi cámara. Espero que se vea mi pantalla. No sé si me pueden confirmar. Parece que ha desaparecido todo, ¿verdad? Ahí va. Sí, ya se ve, pero denos un minuto porque nos reportan en el chat que hay personas que no ven. Ok, claro, no hay problema. Voy a esperar. Dice que están diciendo que no. Entonces, no entendí bien si se funciona o adelanto o no. Disculpa. Sí. ¿Continúo? Perdón. Listo. Sí, listo. Gracias. Ah, perfecto. Ok, bueno. Ok, entonces muchas gracias. Voy a intentar ser cuanto rápido posible. Como le comentaba, voy a hablar un poco del trabajo de reparto en México. Voy a decir algo respecto al impacto de la pandemia, pero en general, digamos, a la situación que precede la pandemia también. Este,
Muy rápidamente, aquí este es el resultado de un proyecto de investigación. Aquí ven nuestro amigo Benecletero, que ha participado en el proyecto. Es un proyecto que, como comentaba la compañera, se ha llevado a cabo con el apoyo del Centro para los Derechos, Center for Global Workers' Rights de Penn State. De entrada se hizo una comparación entre la Ciudad de México y Nueva York para ver cómo las mismas plataformas se desempeñan y implementan condiciones laborales en contextos distintos. Y en este proceso yo he estado sobre todo en la Ciudad de México, aquí con el colectivo Ni un Repartidor Menos, y los compañeros, algunas de las compañeras se ven aquí en la foto, incluyendo nuestro compañero Benecletero. Hicimos entrevistas, estados con los compañeros, las compañeras en sus asambleas, acciones. Hicimos también juntos con el colectivo una expo en el Museo de las Culturas del Mundo. Aquí está otra vez nuestro compañero Benecletero. O sea, ya estaban preparadas las láminas, no la hice de propósito, pero su papel fue muy importante, por eso aquí se ve. Y él con el colectivo y un grupo de artistas hicieron una instalación. No sé si ustedes ven cuando yo muevo la flecha, el cursor. Bueno, igual. Esta instalación que ven aquí abajo, que es un extracto de un proyecto del colectivo que se llama la Bitácora de Guerra. La Bitácora de Guerra es un registro de accidentes, acosos, y que los compañeros y las compañeras viven cotidianamente por este trabajo, porque es un trabajo que los deja muy expuestos, están en la calle para muchas horas, y particularmente en una ciudad, en una metrópoli, una megalópoli, como lo de la Ciudad de México, pues la calle tiene muchos factores de riesgo. Y entonces veremos de qué manera, aquí a lo largo de la presentación, vamos a inundar un poco más sobre de qué manera esta vulnerabilidad se manifiesta en las condiciones laborales de los repartidores y las repartidoras. Bueno, entonces voy a avanzar. Entonces, con respecto a la pandemia y este tema de la vulnerabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de reparto y de plataforma se ha exacerbado de manera particular. De hecho, ustedes sabrán que las trabajadoras y los trabajadores de reparto han sido clasificados como trabajadores esenciales, no solamente en México, sino, digamos, básicamente en todo el mundo durante los lockdowns que se han alternado en diferentes geografías durante la pandemia, en algunos lados donde todavía se están estableciendo. Los trabajadores de reparto, las trabajadoras de reparto han sido clasificados como trabajadores esenciales. Entonces han seguido trabajando mientras en los momentos más altos, más intensos del contagio, ellos han estado trabajando. Y sin embargo, las empresas de plataforma no facilitan algún tipo de protección a esos trabajadores y trabajadoras. Entonces no tuvieron no tienen asistencia médica, no tienen seguro médico, no tienen posibilidad de quedarse en casa, digamos, enfermo con un pago. Y evidentemente, puesta digamos, el tema de la conferencia, no tienen seguro social. Es decir, pueden ellos y ellas pagar, en el caso de México, pagar una contribución que es muy cara respecto a las ganancias que tienen de su bolsillo, pero la empresa no ofrece algún tipo de protección, inclusive el seguro social. Y además no ha distribuido durante la pandemia una cantidad suficiente de dispositivos de protección personal para protegerse del riesgo de contagio durante
durante el horario de trabajo. Sin embargo, esta falta de vulnerabilidad, perdón, de protección, esta falta de protección social, la falta de seguro social, por ejemplo, precede la pandemia. O sea, no es algo que no es algo nuevo, no es una condición que se ha desarrollado ahora con la pandemia. Y la razón es que una de las razones principales es que los repartidores y las repartidoras son clasificados como trabajadores independientes. Es decir, la empresa plantea que no existe relación laboral entre los repartidores y las repartidoras y la empresa. Como la compañera que ha introducido el panel ha sugerido, las empresas sugieren que las plataformas solamente sirven para hacer encontrar la demanda y oferta de particulares servicios y que no controla el proceso laboral y como tal no existe, digamos, una relación de subordinación entre trabajadores y empresa. Y por lo mismo, digamos, esta cuestión de la clasificación tiene importantes consecuencias legales, ya que en México, como en otros países, los trabajadores subordinados tienen derecho al seguro social, al seguro médico, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la organización, a la libertad de asociación, mientras los trabajadores independientes pierden derecho a todos estos, pierden acceso a todos estos derechos. Entonces, digamos que de este tema de la clasificación es un asunto estratégico o puede ser un asunto estratégico para garantizar cierto tipo de protección a los trabajadores. Sin embargo, si esa es la narrativa, digamos, de las empresas, es decir, que no tienes un jefe, que puedes trabajar cuando quieres y como quieres, porque no hay algún tipo de control, pues la experiencia de las compañeras y los compañeros, como seguramente nos dirá Benecletero, es muy diferente, es muy diferente. Y la diferencia es que realmente los trabajadores y los trabajadores no se pueden conectar cuando quieren, para cuánto quieren y trabajar donde quieren, ya que las plataformas imponen condiciones a través de los algoritmos, es decir, a través de los software, de los programas que controlan las plataformas, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo eh, donde, por ejemplo, en uno de los mensajes se dice, la aplicación no te notificará pedidos de ahora en adelante, razón, incumpliste con los términos y condiciones de la aplicación. Es decir, si yo no respeto en la zona en donde trabajar, por ejemplo, aquí en este otro mensaje dice, actualmente tus puntos no te habilitan a esta zona. Es decir, hay un sistema de puntaje, de una tasa de aceptación de las órdenes, que realmente disciplina y controla a las trabajadoras, a los trabajadores, a pesar de que no haya un jefe que le dice a dónde ir y cuándo ir y en qué hora conectarse. Realmente para acceder y trabajar y mantener la posibilidad de recibir pedidos, hay que conectarse en ciertas horas del día, para ciertas horas, en ciertos momentos de la jornada. Se puede trabajar solamente en ciertas áreas. Por ejemplo, como se ve de esta foto, no toda la Ciudad de México está cubierta, por ejemplo, solamente algunas áreas de la ciudad están cubiertas por las aplicaciones. Entonces, realmente, en muchos, digamos, a nivel legal, en muchos casos, con dictámenes de las Cortes Supremas, pero también con reportes de investigación, y por la experiencia misma de las trabajadoras, las trabajadoras y los trabajadores, se destaca que realmente las plataformas sí controlan y organizan en los detalles de manera sistemática, de manera muy estricta también, el proceso laboral y el trabajo. Y los trabajadores, lejos de ser su propio jefe,
pues tienen que conformarse con horarios de trabajo, ritmos de trabajo y lugares de trabajo. Entonces, en este sentido, digamos que la falta de protección, la clasificación como trabajadores independientes, se reconoce más bien como una estrategia de las empresas para cortar los costos del trabajo. Es decir, si yo te clasifico como trabajador independiente, pues no voy a tener que pagar cuotas de seguro social, no voy a tener que pagar otros costos importantes y voy a tener mayor ganancia, ¿no? Y esto, como le repetía, se ha demostrado en España, siendo el tema aquí de seguro social, en España muchos sabrán que ha sido el seguro social mismo a emprender un procedimiento legal en contra de las plataformas, en particular de reparto, y demostrar que de hecho las plataformas sí controlan a los repartidores por medio de los software y que por eso mismo pues deben una cantidad bastante relevante de millones de euros al seguro social, porque no solamente están, digamos, despojando a los trabajadores de derechos básicos garantizados por las leyes nacionales, sino también que están, digamos, no están pagando lo que deberían pagar al Estado, porque si fueran, como comentaba antes, si la clasificación fuera coherente con el tipo de control que las empresas implementan, pues deberían pagar el seguro social directamente a las empresas, a los estados. Y las empresas lo saben, y el tema de la disputa es, de hecho, una cuestión que es una lucha que está abierta y que se está jugando a nivel global con cartas no siempre muy transparentes. Por ejemplo, aquí reporté captura de pantalla, que seguramente Benecletero se recuerda, que es un mensaje de Uber Eats que al inicio de la pandemia ha mandado términos y condiciones a los trabajadores y las trabajadoras para registrarse para la entrega de un cubreboca, ¿no? Un kit de seguridad personal para protegerse del virus. Uno nada más, ¿no? Bueno, y al firmar los términos y condiciones, es decir, acepto términos y condiciones para recibir este dispositivo de protección personal, el trabajador o la trabajadora también aceptaba que no existe relación laboral alguna con Uber Eats. Es decir, si quieres que te garantice algún tipo, un cubreboca, ya que estás trabajando a riesgo de tu vida para que yo, empresa, pueda seguir haciendo ganancia, que además han multiplicado durante la pandemia las ganancias de estas empresas. Uber Eats ha aumentado de 176% sus ganancias en los primeros 3 meses de lockdown que se han dado digamos, por la pandemia, en el primer trimestre de 2020. Si quieres tener ese cubreboca, pues tienes que renunciar a tus derechos laborales. Entonces, esto, digamos, demuestra bastante claramente que las empresas tienen claro que hay una disputa y están jugando todas las cartas posibles para proteger, digamos, la ventaja que se construyeron de manera fraudulenta, porque ya está demostrado que realmente sí controlan el proceso de trabajo. Bueno, un caso muy relevante evidentemente es lo de California, que en las elecciones Uber Eats, DoorDash han invertido más de $200 millones para promover la Proposición 22, que crea una excepción justamente para seguir, una excepción a la ley de California, justamente para seguir clasificando a las trabajadoras, a los trabajadores como trabajadores independientes, y ganaron obviamente pagando ese monto. Pero en otros países las cosas están cambiando. Por ejemplo, en Inglaterra recientemente
se ha ganado la clasificación como trabajadores subordinados, gracias al trabajo de IWGB, que es un sindicato independiente del lugar, y a lo largo de todo el mundo, los trabajadores y las trabajadoras se han organizado y se están organizando, a pesar de que las leyes nacionales no le permitan formar sindicatos oficiales, porque son considerados sindicatos y trabajadores independientes. Entonces aquí ven en esta foto, está el colectivo en el repartidor Meno, está otra vez nuestro amigo, ahí se estaba instalando una bicicleta blanca en el lugar donde una compañera ha fallecido en un accidente, que lamentablemente son muy común y vamos a llegar a eso también, pero a lo que quería comentar con esta foto, que de muchas maneras los trabajadores están buscando formas alternativas para promover sus demandas con las empresas, ya que no pueden contar con los canales más tradicionales. Entonces, se han formado grupos de mutua ayuda, se han formado cooperativas de plataforma, se han desarrollado aplicaciones para poder, digamos, compartir informaciones, navegar la ciudad con mayor seguridad, y se han creado alianzas internacionales de colectivos que veremos, han organizado muchas demostraciones, particularmente durante la pandemia, a nivel internacional. Pero un poquito más sobre México, para que tengamos un poco una idea de la gravedad de la situación y de la gravedad de las responsabilidades de las empresas. Aquí, como expertos de seguridad social, pues saben que evidentemente uno de los temas es la seguridad en el trabajo y las muertes en el trabajo. Y lamentablemente el registro que tenemos con el colectivo Unión Repartidor Menos y con otras instituciones, es que México es uno de los países donde ha fallecido más repartidores y repartidoras en todo el mundo. Y no nada más eso, la cantidad de muertes en el trabajo es bastante, hace digamos, este trabajo uno de los más peligrosos en el país. Y las estadísticas del Seguro Social, del IMSS en México, señalan que pues son muy pocos, es más, no hay básicamente trabajos oficialmente registrados que tienen esta cantidad de muertes y de accidentes. Solamente en 2019, más de 33 repartidores han perdido su vida en el trabajo. Y las empresas no garantizan ningún tipo de compensación a la mayoría de estos casos, a ningún tipo de indemnización, de soporte, de apoyo para las familias. Hay una cantidad de accidentes mucho más amplia de las muertes, en el orden de centenares por mes. Y accidentes muy graves también a veces, que tienen consecuencias permanentes para las repartidoras y los repartidores, que no pueden seguir trabajando, y sin embargo las empresas, por lo mismo de la clasificación como trabajadores y trabajadoras dependientes, no garantizan ningún tipo de apoyo económico. Y esto es evidentemente un tema que ya es inaceptable. Ya no se puede aceptar que esta situación siga de esta manera, ya que está más que demostrado que las empresas realmente controlan, disciplinan a los trabajadores, que tienen una responsabilidad directa en estos casos y en estos accidentes. Entonces, nada más para hablar un poco más de la respuesta de los trabajadores a esta situación, en México se han creado diferentes iniciativas, se han, digamos, diferentes estrategias de mutua ayuda que permiten a los trabajadores de
ofrecer apoyo y solidaridad a compañeros y compañeras por la falta de apoyo que hay por las empresas. Entonces voy a ir un poco rápido porque veo que mi tiempo está terminando. Durante la pandemia, por ejemplo, las compañeras, los compañeros del colectivo Neorepartidor Meno han creado centros de higienización para limpiar, digamos, higienizar, desinfectar las herramientas de trabajo, distribuir prendas de seguridad, ya que las empresas son muy pocas las que han distribuido, aunque cantidades insuficientes de dispositivos de protección, y sobre todo se han organizado a nivel internacional. Y a este nivel ya estamos a 6 paros internacionales en más de 20 países. Este fue uno de los primeros, nada más se ha dado en Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, México y Guatemala, pero el último fue el 24 de febrero en 20 países, incluyendo Estados Unidos, Europa, Francia, Italia, Bélgica, y otros países. Y se ha consolidado una red que se junta en línea cada semana, tiene una junta cada semana para poder confrontarse, aprender de cómo se están desempeñando las aplicaciones en cada país, y también organizar acciones y demostraciones en torno a demandas comunes. Por ejemplo, ayer hubo paro en 15 países, manifestación en 15 países frente a las embajadas chinas por colectivos de repartidores y repartidores, justamente porque el Estado chino ha injustamente llevado preso a un activista de un colectivo de repartidores y repartidoras. Entonces, bueno, nada más voy a cerrar aquí, para dejar espacio a todos los compañeros y las compañeras. Y bueno, voy a estar al pendiente por si hay preguntas. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchísimas gracias, Paolo, por estas experiencias que nos compartes sobre los retos y condiciones que enfrentan los repartidores. Ahora le voy a ceder la palabra a Sandra Milena, no sin antes presentarles un poco de su perfil profesional. Sandra Milena Muñoz Cañas es abogada feminista, magíster en Derecho y docente de la Universidad de Antioquia, candidata a magíster en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador, y asesora investigadora del Centro de Solidaridad Internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. Adelante, Sandra. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Voy a compartirles mi pantalla. Es una presentación un poco larga, pero trataré de ser como muy sintética y tratar de pasar rápido porque muchos de los elementos ya los ha recogido el anterior ponente. ¿Me confirman si allí se ve? Que se ve bien. Sí, 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 sí. Sí. Voy a tratar de ampliarla. Ah, la quité. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, yo dividí esta presentación como en 3 partes fundamentales. Una, que es tratar de reflexionar un poco sobre lo que son las plataformas, específicamente las plataformas basadas en la ubicación y las plataformas de reparto para el caso en concreto, ¿cierto? Esto, y me gusta empezar por allí porque a veces algunos discursos se dirigen hacia que entonces muchas organizaciones sindicales y sociales que apoyamos el sindicalismo estamos en contra de la revolución 4.0, de la era digital, y no es así, ¿cierto? Creo que hay un tema muy marcado, específicamente las que tienen que ver, o las que son basadas en la ubicación y las que son de transportes o entregas, como Uber, Rappi y otras para el caso de Colombia, ¿cierto? Eso es importante porque la discusión la voy a enmarcar solamente en ese tipo de plataformas. Lo primero es que, digamos, como el primer elemento que estamos tratando de movilizar en el país, cuando yo hago eso, ¿se quita la presentación? Sí.
¿no? Es que No. no me deja ver el panel, no me deja ver toda la presentación, pero bueno. Lo primero es que la discusión la estamos enmarcando en que estamos hablando del trabajo indistintamente de si el trabajo es con contrato laboral, si es independiente, si cualquier tipo de trabajo. Desde el concepto del trabajo como derecho humano, social y fundamental, que para el caso de Colombia específicamente, digamos, hay una protección clara desde el preámbulo y la Constitución política, ¿cierto? Digamos, eso es como nuestro pilar central en la discusión y que nos permite de alguna forma dar la pelea en distintos escenarios, tanto a nivel gubernamental como a nivel legislativo o judicial, del por qué estos trabajadores y trabajadoras de plataformas de reparto en el país requieren condiciones dignas y tratos justos como si fueran trabajadores, ¿cierto? Pero además esto no está, pues, por fuera de una lectura internacional de la Observación General número 18 del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de varias sentencias para el caso nuestro colombiano, pero que además sé que para el caso de la región es muy parecido el diagnóstico. Entonces, nosotros partimos de que el trabajo en cualquiera de sus vínculos que tenga, sea con contrato, sin contrato, independiente, debe estar en condiciones dignas indistintamente del tipo de trabajo, ¿cierto? Y entonces decimos que hay un trabajo que por supuesto es dependiente, hay un trabajo que es cuenta propia y otro trabajo que es independiente, pero que llamamos por cuenta ajena, que sería esto es solamente una lectura, ¿cierto?, de algunos y algunas que estudiamos el tema, que sería el caso de los trabajadores de Rappi, para el caso de Colombia de domicilios, de iPhone, de todas estas plataformas de reparto. Esta presentación que están viendo se llama Nada Nuevo. Más bien es un proceso, ¿cierto? O sea, el proceso de deslaboralización que llamamos, y allí hay que recapitular un poco hacia atrás, digamos, porque a veces también nos meten en la discusión, y creo que para eso también es este espacio, para tratar de reflexionar en dónde nos ubicamos. Entonces, lo primero es que para nosotros es un trabajo, y es un trabajo indistintamente de cómo lo llames, hay trabajo, ¿cierto? Pero lo segundo es que hay que ver el antecedente histórico de la región, y específicamente en el caso colombiano, de que esto no ha venido, digamos, esto viene por etapas, ¿cierto? Digamos, hubo una primera etapa, digamos, desde la década de los 70 ante el proceso del fracaso el sueño industrial de que todos los que nos movilizáramos a las zonas urbanas íbamos a tener trabajo en una empresa, y eso no era cierto para la región, porque además nosotros, y no me quiero ir muy atrás, pero nosotros tenemos toda una historia y un proceso de colonización que aún no logramos derrumbar, que aún no logramos superar, y esto hace que nuestras economías y que nuestros países nunca hayan podido realmente entrar a procesos de industrialización reales, ¿cierto? Ese proceso, que además fue muy evidente en los años 70, y donde la gente del campo empieza a movilizarse a las ciudades y a ubicarse en las periferias ante la falta de empleo formal con trabajo decente, como lo diría la OIT, con sus 4 elementos de empleo, sindicalización, seguridad social integral, y un empleo que te sirva para proyectarte a futuro, que es lo que dice la OIT, pues no se da, porque no tienes contrato de trabajo, ¿cierto? Y empezamos a engrosar las listas de lo informal, y entonces allí también la OIT se inventa esta idea de cómo medir lo informal, ¿cierto? Pero lo informal como un número estadístico, para decir cuántos son los que están los informes, los que están por fuera de lo formal, ¿cierto? Pero esta medida resulta ser un poco caótica, porque pues esto estamos hablando de los 70 a la fecha, pues las tasas de informalidad siguen creciendo en nuestros países. Para el caso de Colombia es superior al 68%, y digamos, esto ha venido por etapas, ¿cierto? Entonces, primero hay una flexibilización precarizadora que llaman algunos autores de las condiciones de trabajo. Entonces, allí no se le cambia el nombre del contrato de trabajo, pero sí empiezan a haber, digamos, algunas restricciones a ciertos derechos, ¿cierto? Luego entra todo este tema de las cadenas invisibles de subcontratación, cadenas de suministro. Ahí es donde empezamos a ver todas esas empresas tercerizadoras, cuarterizadoras, con un montón de figuras para tratar de enmascarar verdaderas relaciones laborales, ¿cierto?
Y la tercera etapa, que yo creo que es en la que estamos, es ya la expulsión a través de figuras por fuera del vínculo laboral. Ya no tenemos que hablar de vínculo laboral, ¿cierto? O sea, ya, porque en la segunda todavía a veces se hablaba de vínculo laboral, pero con empresas más chiquitas, empresas grandes, aumentaban su capital y creaban empresas fachada pequeñas para tener derechos laborales pequeños, sindicatos pequeños, negociaciones casi nulas o muy pequeñas. Y esto, digamos, ahí, digamos, todavía, entre comillas, algunas conservaban en esta cadena de subcontratación eterna algunos vínculos, ¿cierto? Algunos laborales incluso. Pero en la tercera donde estamos es que desaparece el vínculo laboral, ¿cierto? Desaparece y entonces ya incluso hay todo un discurso, unas narrativas sobre el sujeto. Y es que entonces ya somos microempresarios, somos emprendedores, somos nuestros propios jefes y tenemos nuestro propio horario. ¿Cierto? Esto es importante entenderlo como proceso porque otros dirán, no, es que ¿por qué nos estamos oponiendo a la era digital? Todo esto hace parte de la modernidad y yo pensaría que no es tan así. Yo pienso que es más bien lo que titulo allí, la precarización neoliberal del trabajo, ¿cierto? Que se hace por etapas, ¿cierto? Y en la actualidad entonces vemos que los trabajadores y las trabajadoras tienen que combinar distintas formas de relaciones, entre incluso algunas laborales de corto tiempo, son freelancers en teletrabajo, son domiciliarios, están en la famosa gig economy, ¿cierto? Y hacemos como de todo en múltiples figuras no laborales y puede que una de esas incluso sea laboral, ¿cierto? Entonces, esto hace parte también de la etapa en la que estamos. Y como les decía, se crea entonces un sujeto neoliberal en el que aparentemente nos podemos autoorganizar, somos dueños y no tenemos jefe. Y esto es muy grave, sobre todo para las nuevas generaciones, jóvenes, hombres y mujeres que nunca tuvieron contrato de trabajo, ¿cierto? Y que logran dejarse permear por esta idea neoliberal de que son emprendedores y de que no necesitan trabajar para nadie. Ahora, ¿por qué no son colaboradores, cierto? Porque esta es la idea, digamos, global que atraviesa todo el negocio de plataformas digitales, las que son basadas en la ubicación, y es que son colaboradores, son independientes, son autónomos, ¿cierto? Y me gusta esta definición porque de alguna forma plantea que no son colaboradores, justo porque estas personas desarrollan el objeto de la empresa, ¿cierto? Digamos, no son un simple portal de conexión. Y no es solamente por la subordinación, que es un elemento que tenemos en todos los países, en todas las plataformas. No es solamente por la subordinación, es porque si fueran realmente colaboradores, que digamos, yo no me quiero oponer a que en países, Suecia, Finlandia, o en países, por ejemplo, en donde históricamente ha funcionado la economía solidaria, con cooperativas pero reales, ¿cierto? No como en Colombia o como en México, que disfrazaban verdaderas relaciones laborales. Yo diría, o sea, no son colaboradores porque para ser colaboradores tendría que ser un solo portal de conexión, digamos que la plataforma sea un portal de conexión de 3 partes, ¿cierto? Y no lo es, ¿cierto? Todo lo contrario. Las plataformas no solamente son un portal que acerca 3 partes, el establecimiento, el trabajador, trabajadora domiciliaria y el cliente o usuario, no. Realmente lo que pasa con estas plataformas es que ellos manejan la misma plataforma en 3 interfaces distintas. Todos vemos, los 3 vemos algo distinto, pero las condiciones, los términos, los porcentajes, todo lo pone la plataforma, ¿cierto? Y mi compañero lo decía ahora antes en la anterior intervención para explicar el caso de México. Ponen todas las reglas de juego, son ellos los que facturan, ¿cierto? Son ellos los dueños de la marca, digamos, hay demasiados elementos que uno puede extraer de la jurisprudencia internacional que ya ha descartado varios criterios que ahorita los veremos más adelante. ¿Cuál sería el horizonte internacional? Esto es bien interesante porque entonces en este momento en el mundo están así en efervescencia, un montón de estudios y un montón de... es cierto que hay una preocupación, ¿cierto? Hay una preocupación por qué pasa con los y las trabajadoras de plataformas de construcción y de reparto, ¿cierto? Y ya la OCDE, tanto como la OIT, en recientes publicaciones, digamos, ha dicho, pues madre, yo creo que hay que regular el nuevo mercado laboral, ¿cierto? Otros, por ejemplo, mi equipo y yo pensamos que no necesariamente sería regular algo nuevo, ¿cierto? Que nosotros creemos
que ya está regulado, y que en países como Colombia y otros países de la región, en donde cada vez que se regula por debajo, se regula un subderecho, es muy riesgoso poner en nuestros congresos legislativos el que se regule un codiguito o una normita para los trabajadores y trabajadoras de plataformas. Preferimos seguir insistiendo en una aplicación completa de lo que existe ya en materia de trabajo, si los elementos de trabajo se dan, ¿cierto? Entonces, en el caso de la OIT, por ejemplo, ha insistido en que hay que identificar esas particularidades, ¿cierto? Ver esos esquemas de protección y sobre todo desde el punto de vista sindical, digamos, mirar cuáles son esas prácticas laborales que se llevan a cabo. Esto, digamos, en el mundo, entonces, ha hecho como tres cosas. Uno, que una posición fuerte de que se necesita una regulación especial. Otra, de que podemos tener una regulación intermedia. Y otros, como nosotros, que pensamos que ya la regulación que hay sirve. Ahora, eso no quiere decir que desconozcamos, perdón, que hay unas particularidades que tienen los y las trabajadoras de plataformas. Por ejemplo, salud y seguridad en el trabajo. Yo creo que es muy distinto pensarse la salud y la seguridad en el trabajo, en las calles, en la bici, en la moto, a cuando te la piensas en la típica tradicional idea fordista de cuatro paredes, una empresa, una industria, una empresa, ¿cierto? Entonces, ese tema me parece bien distinto, me parece bien distinto el tema del acoso y la violencia que pueden sufrir las mujeres estando en la calle, el acoso que ya han reportado además, incluso las mujeres de México, mujeres de Colombia y de otros países, sobre cómo todo el tiempo son violentadas por estar en, digamos, una mujer que va en bici por la calle llevando su domicilio a un hombre simplemente le parece que como las mujeres no somos dueñas del espacio público ni nunca hemos estado en el espacio público, entonces la puede tirar fácilmente al piso y hacerle perder o hacerla accidentar. O pedirle que suba hasta su domicilio y acosarla sexualmente, entre otros. Entonces, son como nuevas cosas que no se dan en las cuatro paredes. El hecho de que tengamos un alto porcentaje de población migrante venezolana para el caso colombiano, ¿cierto? Recordemos que Colombia tiene alrededor de 1.800.000 personas que vienen de Venezuela. Y la mayoría de ellas, más de casi el 60%, están en condiciones regulares. Esto hace que las plataformas sean su espacio para trabajar, pero adicional a eso también los hace más vulnerables y ergo, digamos, creo que requiere unas regulaciones también específicas y distintas. En el contexto colombiano, como más o menos hacia la antesala ahora, pues hace algunos años hablábamos de las cooperativas de trabajo asociado y también decíamos que eran asociados, ¿cierto? Y luego salieron otras figuras, contratos sindicales, y entonces, digamos, ya pasamos por eso, ¿cierto? Y hoy a los trabajadores de plataforma les decimos colaboradores cuando, digamos, a la luz pública todo el mundo sabe que no cumplen, que no son y que realmente son trabajadores, ¿cierto? Algunos datos que hemos aplicado 2 encuestas. A mí me parece bellísimo el trabajo que están haciendo en México. Me gustaría poder replicar y apoyar a mis compañeros de UNIDAD, que es el sindicato que yo acompaño aquí en Colombia. Me encanta lo de la bitácora, me encanta lo del museo, me encanta poder implementar, apoyar a los compas de acá en procesos más quali de la realidad de ellos, que con la pandemia no hemos podido. Este es un sindicato que nació justo por la pandemia, el 8 de octubre, y bueno, lo que hemos podido hacer es como aplicar algunos formularios que yo estoy segura que son simplemente números que no muestran la realidad, pero que nos acercan de alguna forma a lo que puede estar pasando, ¿cierto? En las plataformas tenemos alrededor del 57% son venezolanos y venezolanas, jóvenes 50% están entre, no me deja ver esto acá, pero no superan los 40 años, y alrededor del 16% son mujeres, ¿cierto? Mujeres por las que estamos de alguna forma creando una agenda que
que tiene que ver con las problemáticas de acoso, de violencia, pero también de cuidado, ¿cierto? ¿De qué le pasa a las mujeres trabajadoras de plataformas de reparto? ¿Quién les cuida a sus hijos, ¿cierto? Aquí recientemente se han tomado varias medidas en la ciudad de Bogotá, una xenofobia exacerbada por parte de la alcaldesa Claudia López, que nunca lo creímos, pero pasó y pasa. En donde, por ejemplo, no se tiene en cuenta que los y las repartidoras andan los dos en la misma moto y, bueno, se eliminó, por ejemplo, el uso de parrillero por el tema de violencia, supuestamente porque los y las venezolanos son los culpables de la violencia en el país, ¿cierto? O sea, digamos, no hay una lectura cerca a que hay un proceso de desinstitucionalización que provoca la violencia, sino que entonces le echamos la culpa a los compas y a las compas venezolanas. Eliminando el parrillero, ¿esto qué significa? Que antes en una sola con una moto, dos personas, papá, mamá, compañero, compañera, o incluso papá, hijo, podían hacer los repartos. Entonces ahora por un prejuicio de la alcaldesa de Bogotá, entonces tienen que andar sin parrillero, ¿cierto? Además por un prejuicio, porque cuando uno mira las estadísticas del INPEC, que es nuestro instituto de carcelario, que nos dice cuántos venezolanos y venezolanas están en la cárcel, pues es cerca del 0.3 del total de los venezolanos y venezolanas, entonces no es cierto. Bueno, en cuanto a la seguridad social, lo que tiene que ver en pensiones, aseguramiento a pensiones y a riesgos, pues más del 90% está por fuera de esto. Creo que esto no tiene, digamos, nada de novedoso, solo que lo soporta una encuesta. Y en lo que tiene que ver con riesgos y enfermedades, a las que más están expuestas los y las trabajadoras de plataformas son caídas, enfermedades respiratorias, sobre todo en las ciudades en donde hace más frío, por ejemplo, como Bogotá y otras, en donde más del 80% sufren de esto, ¿cierto? Esto es fuente de una encuesta aplicada en el 2019, antes de la pandemia, por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Defensa y la Escuela Nacional Sindical. En cuanto a la afiliación en salud, miren que la mayoría, pues, paga su propia EPS, pero miren que la EPS que paga el empleador, pues, es nula. Creo que este dato tampoco sorprende, simplemente es una forma de cuantificar lo que pasa. Y pues de los que no pagan es un número muy alto. Esto en tiempos de pandemia es muy grave, porque en tiempos de pandemia es donde se supone que más tenemos que cubrir la salud, los riesgos, por la exposición misma a la que tienen los trabajadores y las trabajadoras de plataformas. Que tienen los trabajadores y trabajadoras de plataformas, que además, digamos, en esta encuesta, una que aplicamos, así justo empezando la pandemia, a 473 trabajadores y trabajadoras de plataformas, aplicada por el Centro de Solidaridad y la Corporación Viva la Ciudadanía, Defensa, entre otras organizaciones, la Central Unitaria de Trabajadores, por supuesto, que es la central que apoya este proceso en Colombia políticamente. El 90% de los trabajadores están en pánico, ¿cierto? Y nos contaron que por lo menos habían 6 cosas que les preocupaban mucho en pandemia. Primero, pues todos sabemos que están en la primera línea de contagio. Es una actividad esencial, pero para el caso nuestro no ha sido declarada una actividad esencial y imagino que si así lo declarasen, pues tampoco tomarían medidas como lo han hecho para otros sectores. Pero 6 riesgos. Uno, el estar todo el tiempo en el espacio público, ¿cierto? Estos trabajadores y trabajadoras de plataformas para el caso colombiano mantienen todo el tiempo alrededor de los centros comerciales con su celular en una larga lista espera de disponibilidades, ¿cierto? Que la empresa de plataformas le dé la gana, por decirlo así, de darles un domicilio, ¿cierto? No existen garantías, como lo decía el compañero de México, suministro de elementos, nada, o sea, al principio se dieron unos cuantos kits, de ahí para adelante los y las trabajadoras de plataformas tienen que cubrirlo de su bolsillo. Los señalan por aglomeraciones, pero tampoco existen espacios de acondicionamiento en la ciudad, en las ciudades que permitan que ellos tomen sus alimentos, puedan tener un baño. De hecho, existe una situación muy grave y es que los establecimientos de comercio con la pandemia no le prestan los baños a los y a las trabajadoras de plataformas, ¿cierto? Entonces, ni pagando, digamos, es un tema de discriminación, o porque eres migrante o porque eres de plataformas y no te prestan los baños, ¿cierto? Entonces, esto antes existían
estos espacios de acondicionamiento se quitaron y en este momento los trabajadores están básicamente tirados en las calles y bueno, esto ya ustedes lo saben. El contacto con personas que no se cuidan, personas que te reciben sin tapabocas. No hay ningún tipo de capacitación o no recibieron ningún tipo de capacitación de cómo protegerse contra el virus y sigue habiendo contacto con dinero y objetos a la hora de la entrega de domicilios. Estamos en el tercer pico de la pandemia para el caso colombiano y nos está dando muy duro, ¿cierto? Y uno ve como ninguno de estos riesgos que ellos han señalado ha tenido, digamos, ningún cuidado ni ninguna atención por parte del gobierno. El gobierno expidió una resolución, la 015, y otra norma también a nivel de resolución que establece supuestamente un protocolo para los y las trabajadoras de plataformas, que no tiene sentido. Y no tiene sentido porque dice, en caso de contagio, remitir a la EPS, a la Seguridad de Riesgos Laborales. ¿Cuál? Si no tienen, ¿cierto? Entonces es como, además, sacar un papel que ratifica, que es como un saludo a la bandera, que dice, sí, por favor, en caso de contagio, remítalo, pero ¿a dónde si no tienen, ¿cierto? Le preguntamos a estas plataformas, en esta encuesta que les cuento, aplicamos cuando estaba iniciando la pandemia, y miren que pues la mayoría, tanto Bit, Domicilios.com, iFood, en este momento Domicilios y iFood se han fusionado, ¿cierto? Eso es algo nuevo de la semana pasada, antepasada, y en esa fusión, incluso eso puede ser un dato interesante, digamos, para empezar a ver los cambios en materia de seguridad social, establecen que los van a afiliar a la seguridad social como independientes, ¿cierto? Pero como una obligación de estar para poder estar en la plataforma, con un agravante, ¿cierto? Y eso lo explicaré al final si el tiempo me da, y es que para los trabajadores y trabajadoras que no trabajen, que no alcancen a ganar el salario mínimo legal en el mes, pues los envían a los pisos mínimos de protección social, que es un invento, que es un tema que ha manejado la OIT siempre, pero que para el caso de Colombia, entonces, si tú no ganas más del mínimo, lo que hacen es que te mandan como un régimen que no es laboral, y más adelante, acuérdense de eso, que voy a tratar de cerrar con eso, ¿sí? Bueno, este es el listado como de plataformas, en donde la mayoría de ellas, pues, no cuentan ni tan siquiera con una póliza, ¿cierto? Con lo mínimo, si no los tiene la Seguridad Social, para que los puedan atender en caso de contagio. Ahora, este es un mito de varios empresarios, dueños de plataformas digitales, y es que ellos trabajan en varias plataformas. Aquí la mayoría, como ustedes ven, trabaja en una sola plataforma, con más de 12 horas de disponibilidades, como ya lo habíamos visto. Este es como un listado de las plataformas en las que encuestamos. La mayoría de ellos trabaja en Rappi, pues es la que agrupa más o menos 30.000, otros dicen 40.000 trabajadores en el país. Si dieron elementos gratuitos, pues vemos que no, que en su mayoría pues no se entregó nada, y en este momento sí que menos, ya eso fue como al principio 1, 2, 3 kits y ya, en este momento cada quien tiene que asumirlo. Esta imagen muestra cómo ya estos países, y con seguridad me faltan, ya han venido desde la jurisprudencia de sus países decantando que son falsos autónomos, que no son colaboradores. Y creo que esto en el mundo ha generado la suficiente empatía por parte de los que acompañamos organizaciones sindicales y los suficientes argumentos para seguir peleando por esta causa. Por lo menos en estas plataformas se han tomado algunas decisiones, ¿cierto? Bueno, Uber fue una de las primeras, pero también está Globo, para el caso de los compañeros de España, Fodora, entre otros. Nosotros hicimos como una sistematización de 40 sentencias de esos distintos países que les mostré ahora. Identificamos que por lo menos estos elementos siempre están presentes. Entonces, siempre hay prestación personal, siempre hay subordinación, remuneración, siempre hay una dependencia económica, siempre hay, digamos, el dueño de los medios de labor es la empresa. Así la empresa diga que, por ejemplo, la bici y la moto es del trabajador, lo cierto es que muchas sentencias de jueces en el mundo han dicho que el elemento más importante es la plataforma y que el dueño de la plataforma es el verdadero empleado, ¿cierto? Digamos que sin la plataforma no habría forma de prestar el servicio. Pero no me voy a detener porque
este no es el objeto de mi ponencia, simplemente traía pues como estos datos, como de los elementos que identificamos en cada una de las sentencias. Y bueno, algunas conclusiones. Lo primero es que efectivamente hay una flexibilización y precarización de las condiciones para prestar esta labor, ¿cierto? Hay una inestabilidad, hay unas disponibilidades no pagas, y por inestabilidad me refiero a que las empresas de plataformas perversamente saben lo que está pasando en el mundo, saben que los trabajadores se organizaron, que agencian, que están resistiendo, y lo que están haciendo muchas empresas de plataformas ahora es bloquear para no dejar que los trabajadores duren mucho tiempo en la plataforma. Eso nos pasa con Rappi, ¿cierto? Entonces, trabajadores viejos, prácticamente todos, muchos de ellos están bloqueados, y entonces todo el tiempo es como echando mano de lo que llamamos los laboralistas el ejército de reserva. Les vende su maleta, les vende todo, y a los 8 días los bloquea, y así de alguna forma tiene el servicio, tiene mano disponible todo el tiempo, pero no logra dejarlos el suficiente tiempo para uno poder establecer desde el punto de vista laboral futuras demandas por contrato realidad. Hay una deslocalización que impide y dificulta que se organicen, claro que sí. Razón por la que hemos apostado a crear aplicaciones. El caso de Unidad se organiza a través de una aplicación y es tratar de responder con las mismas estrategias, ¿cierto? El trabajo es a través de una app, pues nos organizamos y nuestro sindicato funciona a través de una app. Invisibilidad del empleador, ¿cierto? Nada, o sea, lo que ha venido haciendo las empresas de plataformas en la región es que han venido en un desmonte progresivo de sus instalaciones físicas y de su equipo de respuesta vinculado directamente, ¿cierto? Y prácticamente quedaron solos con el algoritmo, con una cero solución de conflictos. No les interesan nada las relaciones de diálogo ni la construcción democrática de las relaciones laborales, que porque no son trabajadores, desconociendo que en esos países que dicen ser democráticos, pues el construir relaciones de diálogo con sus trabajadores indistintamente del vínculo laboral debe ser una premisa fundante de la relación de trabajo. El ejercicio de la libertad sindical es muy difícil, se reconoce en su dimensión de asociación. Recuerden que hay 3 dimensiones: asociación, negociación, huelga, y es que hasta ahora podemos organizarnos, podemos crear sindicatos. En el caso de Colombia se puede crear sindicato, pero en este momento, por ejemplo, tenemos embolatada la negociación colectiva por el mismo argumento que dice el Ministerio de Trabajo: no son trabajadores. Esto no es cierto, esto viola los convenios 87 y 98 de la OIT, pero aún así, digamos, es un obstáculo del cual las empresas se pegan y del cual el gobierno pues no hace absolutamente nada para que se cumpla. Y huelga, pues si no hay negociación, menos huelga. Lo que hay es protesta, movilización pacífica, que además está consagrada en nuestra Constitución política, y por ahí hacemos digamos, todo el proceso parte del proceso de resistencia. Cero inspección, vigilancia y control. Ministerio de Trabajo, en una idea muy rara y contraviniendo los convenios 81 y 129 de la OIT, dice que no inspecciona porque no hay contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces creo que esto es otra de los temas que hay que subir a las instancias altas de la OIT y volver a decirle al Ministerio de Trabajo, pero ¿por qué no? ¿Cierto? O sea, es que el trabajo, y volvemos a la primera presentación que ponía cuando inicié mi intervención, el trabajo en cualquiera de sus dimensiones debe protegerse y debe inspeccionarse y vigilarse. Y termino con esto: nula protección a la seguridad social integral. En Colombia recientemente, en tiempos de pandemia, al gobierno le ha dado por darnos todos los golpes que quiere, una reforma tributaria. Por eso nos movilizamos ayer y hoy siguen las movilizaciones, de las más grandes que tuvimos del 21, del 2019, del 2020, perdón. No, del 2019, la pandemia me corre las fechas, y tuvimos una norma, un decreto que establece, que si tú no ganas el salario mínimo, entonces no tienes derechos laborales. Básicamente es eso, ¿cierto? Entonces, lo que vemos ahora que están haciendo las plataformas, y esto sí es un boom reciente, es que ya las plataformas dicen: ustedes quieren seguridad social integral, listo. Entonces, como ustedes, yo no voy a dejar que ustedes se ganen el mínimo, porque además ellos pueden controlar eso con el número de pedidos que te manden, pero vas a tener régimen subsidiado, que es como el régimen que no es contributivo, o sea, que no es que te ganas por tener un contrato de trabajo, sino que es el subsidiado del que va la gente que no trabaja.
En pensiones no vas a tener pensiones, sino que vas a tener los BEPS, que son como los beneficios económicos periódicos, que tampoco es pensión, o sea, tú vas a llegar a la edad de vejez, no te vas a pensionar, y no vas a tener riesgos laborales, sino que vas a tener un aseguramiento, una asistencia en riesgos. Eso te niega incapacidades, eso te niega el derecho a tener licencias de maternidad, o sea, todo, ¿cierto? Entonces, miren qué perverso. Entonces, el mismo gobierno abrió un camino para el reconocimiento de derechos laborales, o sea, para decirte si eres trabajador, pero vas al 1074 porque no te ganas el mínimo, cosa que pueden controlar las plataformas, pero a las plataformas ya no les importa si los tienen que reconocer como derechos como trabajadores, porque saben que no van a tener ninguna carga en materia de seguridad social integral. Entiendas de seguridad social integral, salud, pensiones y riesgos. O sea, que todo eso queda como subsidiado, como si no fueras trabajador. Y eso es muy grave. Y bueno, aquí están los tres compañeros con los que más trabajamos, Caro, Andrés y uno de los líderes regionales acá. Esta es una reciente publicación que sacó una revista acá en Vorágine y me pareció llamativa, colorida la foto, pero esta es la otra cara, ¿cierto? Digamos, esas son como las conclusiones de lo mal que está el panorama, pero del otro lado yo sí veo agencia, veo resistencia. Y Unidad, que es el sindicato, es un sindicato muy reciente que ya tiene 1000 afiliados en el país. Creo que tiene 4 cosas y con eso prometo terminar, que ya se me acabó el tiempo, perdón. 4 cosas que vale la pena resaltar en esta etapa del trabajo neoliberal. Y es primero que hay nuevos temas y nuevas agendas, ¿cierto? Digamos, estos sindicatos logran poner nuevas agendas, nuevos temas en la agenda pública. El tema de derechos laborales, por supuesto, ¿cierto? O sea, cuando se ha visto que jóvenes, migrantes, mujeres se organicen para decir, yo sí soy trabajador, eso me parece nuevo, sobre todo porque contrarresta esta idea del sujeto emprendedor, del sujeto joven que piensa que no requiere joven, que no requiere derechos laborales. Pone de presente elementos que se pusieron con la pandemia, como la renta básica y el sistema público de cuidados, ¿cierto? O sea, como necesarios, como una tríada necesaria para poder hacer parte de un sindicalismo que no es tradicional, que es un sindicalismo más social, pero que sigue estando en el techo de lo sindical, con unas reivindicaciones muy propias de lo que es la vida de ellos como trabajadores. Una APP como sindicato, que ya lo decía ahorita, y un sujeto joven, migrante, mujeres, población LGTBI. Poner todos esos de hecho, ese es un proceso de resistencia bien novedoso y bien creativo porque pone, digamos, pone en otro escenario la discusión, ¿cierto? La discusión del sindicato tradicional, del sindicato que simplemente está reivindicando como el tema de su contrato laboral, de sus horas, de su seguridad social y de allá, sino que pone otras miradas. Y el hecho de que estén jóvenes, migrantes, mujeres, población LGTBI, que logren ver qué pasa en la calle, en el uso del espacio público, por ejemplo, eso no le pasa a los sindicatos normales, ¿cierto? Que reivindiquen una renta básica, eso no le pasa a los sindicatos normales. Entonces, cuando digo normales me refiero a los tradicionales, ¿cierto? Muchas gracias y disculpen por de pronto haberme extendido un poco en el tiempo. Sí, a lo mejor. Mil gracias, Sandra, por esto que nos compartes. No quiero alargarme mucho para que tengamos tiempo de hacer una ronda de preguntas por parte del público y por ello también le recuerdo a nuestra apreciable audiencia que puede colocar sus preguntas en la sección del chat para que sean retomadas al final. Ahora presento a nuestro siguiente invitado, Benecletero, que es su usuario de Twitter y de quien me permito contarles un poco de su historia de vida y de su experiencia como repartidor. Benecletero, quien no quiere dar su nombre legal por miedo a represalias por parte de las aplicaciones de reparto, nació en abril de 1998 en Valencia, Venezuela. Sin embargo, lleva viviendo 3 años y medio en México, el primer año en Puebla y el resto en Ciudad de México. Empezó a trabajar a edad temprana, a los 15 años, además de interesarse en el activismo político. Este interés lo llevó a unirse a organizaciones estudiantiles desde antes de que ingresara a la universidad. Ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Carabobo, en su ciudad natal, pero tuvo que dejar sin terminar sus estudios cuando abandonó su país. Desde que vive en la Ciudad de México y hasta la fecha, ha sobrevivido como repartidor en bici de distintas aplicaciones de delivery, lo cual es su principal y casi única fuente de ingresos.
Esto lo llevó a unirse a distintos colectivos. El primero fue Ni un repartidor menos, organización de la cual ya no forma parte por razones personales. En esta se desempeñó como parte de la administración y fue esencial para su entendimiento respecto a la situación legal en la que están los repartidores. El segundo es la Asamblea de Colectivos contra la Violencia Vial, ACVB, del cual aún forma parte y apoya en temas organizativos y de vocería. Su principal lucha es la seguridad de todas las personas usuarias de la vía y la sana convivencia entre las mismas. Adelante, Benecletero, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Primero que nada, ¿se me escucha correctamente? Vale, perfecto. Yo la verdad no tuve tanto tiempo para prepararme o para generar una presentación como lo hicieron los demás ponentes, ya que yo desde esta mañana hasta el momento que empezó esta junta yo estaba trabajando. Al terminar esta junta voy a seguir trabajando porque las aplicaciones y ese algoritmo del que hablaba Sandra nos ha hecho prácticamente esclavistas de nosotros mismos. Nosotros nos esclavizamos trabajando, los repartidores. En este momento yo sigo siendo repartidor y no sé hasta qué momento pueda dejar de serlo, ya que la situación, ya sea por pandemia, por el hecho de ser extranjero, me ha impedido encontrar un trabajo más formal. Yo empiezo a trabajar en noviembre de 2018 como repartidora para la aplicación Rappi en su momento. Atraído por varias cuestiones. Primero, en ese momento se ganaba mucho más que salario mínimo trabajando en las aplicaciones. Era muy fácil obtener grandes cantidades de dinero con un horario laboral similar al que yo llegaba a trabajar en ese momento, que era trabajando de mesero. Además, estaba el hecho de que yo podía disponer de la hora que yo quisiera trabajar en cualquier momento, en cualquier situación. Yo trabajaba cuando yo quisiera. Y si no quería trabajar, no trabajaba, tomaba el día libre que yo quisiera y yo dispusiera. Y esta era la falacia en la que yo caía en el momento en que yo decidí empezar a ser repartidor. En este momento, 2 años y medio después, han cambiado las cosas. Primero quería acotar un pequeño error que tuvo el compañero Paolo en su presentación. La aplicación Rappi, como él decía, antes tenía un sistema de puntos. Este sistema de puntos basado en zonas de la ciudad, por lo menos de la Ciudad de México, se basaba en las zonas de alta demanda, de baja demanda y zonas apartadas, que son las zonas que están más marginalizadas de la ciudad, así que estas no ocupabas una gran cantidad de puntos para trabajar en ellas. Este sistema cambió, ahora es peor aún. Ahora no es una cuestión de que tienes que acumular puntos, es que tienes que apartar cupos laborales en distintas zonas de la ciudad para poder trabajar. Esto ha estado funcionando en el país, en México, desde hace varios meses. En la Ciudad de México apenas está empezando a implementarse. Esto, por lo menos en Puebla, que fue donde pude conversar con repartidores que ya lo vivían, significó que ellos tienen que despertarse o estar despiertos a horas de la madrugada, 1, 2 de la madrugada, para poder apartar un cupo en las zonas donde realmente pueden realizar pedidos, donde realmente van a obtener alguna ganancia de estas aplicaciones para poder trabajar. Eso en una ciudad megalópolis como es la Ciudad de México, donde se calcula que hay más de 400,000 repartidores, un número exacerbado, donde el ritmo de pedidos llega a ser muy alto a veces, pero a veces excesivamente bajo por la gran cantidad de repartidores, puede significar que puede haber compañeros que tengan que apartar un cupo desde el principio de semana hasta el domingo para poder obtener un cupo el domingo. Estamos hablando de situaciones en las que ya ni siquiera esa falacia en la cual nos engañan de que las aplicaciones son para obtener una ganancia extra, sean verdad. No es cierto, ya no se puede hacer eso. Y desde hace mucho tiempo no se puede. Desde principios de 2019, finales de ese mismo año, ya las aplicaciones no te permitían trabajar cuando tú quisieras. Necesitabas primero estaba el sistema de puntos, pero además estaba el hecho de que cuando ya tenías cierta experiencia, sabías de que si no conectabas a ciertas horas específicas, tu ganancia era 0 o mínima. Es decir, 1 o 2 pedidos y te conectabas a una hora, mientras que a otra hora distinta te hacías el triple, el doble, con la misma cantidad de esfuerzo y la misma cantidad de trabajo. Cosa que es fundamental en nuestro trabajo. Nosotros necesitamos obtener ganancias. Nosotros no tenemos ningún tipo de prestación social, no tenemos seguro, no tenemos vales de alimentación, no tenemos para pagar nuestros estudios, no tenemos nada. Así que nosotros, nuestra base para seguir este trabajo es obtener todo el dinero posible, todo el dinero que esté en nuestras manos conseguir,
para poder subsistir de una u otra manera, para poder cubrir gastos médicos de algún accidente que tengamos, que en la Ciudad de México es muy común. En la Ciudad de México hay problemas de violencia vial enormes, gigantescos, que dan miedo realmente estar en una bicicleta o una moto dentro de esta ciudad. Estamos hablando de que directamente con ciclistas, ya que es lo que yo más manejo, ciclistas, ya que soy un ciclista, estamos hablando de más de 3 o 4 accidentes graves en la semana. Y graves estoy hablando de que la persona tuvo que ir a un hospital para atenderse. Accidentes que es una simple caída, que el tema ya no es de salud, sino de quién paga el golpe, que es un tema muy importante realmente, porque de ahí podemos perder todo nuestro mes o incluso tener que pedir prestado dinero para pagar un golpe si los seguros o la policía determina que es nuestra culpa el accidente, pues tenemos 5 o 6 al día de este tipo de accidentes. Accidentes que lo importante ya deja de ser la salud porque no fue un golpe fuerte, sino el daño monetario que generó ese accidente. Lastimosamente vivimos una salud que aunque las leyes, en una ciudad donde, aunque las leyes indican que la máxima prioridad la tienen los peatones y de segundo los ciclistas, la realidad es que no es así. A la hora de aplicarse dichas leyes, le dan prioridad mayoritaria a los dueños de automóviles, ya que ellos los consideran en propia perspectiva, para no decir que no asumir en relación a lo que realmente ellos piensan, o en lo que se siente es que los ven como ciudadanos superiores por tener vehículo, sencillamente. Los tratan de mejor manera y eso pone en vulnerabilidad a todos los repartidores, porque todos los repartidores se mueven en vehículos de otro nivel de estatus, por así decirlo. Los repartidores se mueven a pie, en bicicleta o motocicleta, algunos incluso en patines, porque no tienen disponibilidad de otra cosa y se mueven en patines en la ciudad. O sea, vivimos en un riesgo constante. No tenemos ninguna forma de defendernos porque no tenemos seguros, no tenemos nada realmente. Sin embargo, en el país, aquí en México específicamente, nosotros pagamos impuestos. Nosotros somos considerados por la ley tributaria como trabajadores independientes y por ello nosotros tenemos que pagar impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. Que de hecho, en ese mismo supuesto, nosotros nos ve la ley tributaria del país como subordinado de las aplicaciones, ya que las aplicaciones retienen los impuestos. No es que nosotros los pagamos directamente en base a nuestra propia retención, de nuestra propia autodeterminación como trabajador. No, las aplicaciones, ya sea Rappi, Uber, Didi y lo demás, por ley tienen que retener nuestros impuestos, lo que significa una disminución de nuestras ganancias muy grande. Mientras que ellos han aumentado mucho su ganancia, en especial desde el comienzo de pandemia. Quiero detener un momento en esta improvisación un poco largada que estoy haciendo para leer un poco, punto por punto, lo que me ha llevado a esta conferencia, que es un pequeño un pequeño hilo en Twitter que hice hace poco, que se volvió relativamente viral para recabar cada uno de los puntos o los que me parezcan más importantes y alargar un poco lo que pongo información allí. El primero de esos puntos era el cobro que hace las apps, de dónde tienen ganancias estas aplicaciones. Su principal base de ganancias está en el 30% del valor a los productos que le cobra a cada restaurante. Cada vez que usted, cualquier persona de las que están en el público, o cualquiera de mis compañeros, hace un pedido por una de estas aplicaciones, verá el monto de estos productos aumentado un 30%, que es un aumento que hace el mismo restaurante, porque si el restaurante pone su mismo precio de mesa, está perdiendo un 30% de su ganancia en base a que es lo que le cobra la aplicación. Esto sumado a una cuota por uso de la aplicación, que por lo menos Uber es que la cobra, no estoy seguro en este momento si la cobran las demás aplicaciones, ya que yo dejé de trabajar en varias de ellas, en Rappi por fue desconectado. Uber cobra esta cuota, cobra unos 35 pesos semanales, que no suena mucho, son $1.50, pero entre la gran cantidad de repartidores que tiene en la ciudad llega a ser un monto relativamente elevado. Y además se le cobra un porcentaje del costo de envío a los clientes. Muchas veces estas aplicaciones en sus publicidades hablan sobre cómo el costo de envío le llega íntegro al repartidor, cosa que es falsa.
completamente falsa, es una falacia de inocencia que ellos inventan para con el público en general, para que el público en general se sienta más cómodo pagando ese costo de envío, porque dicen, no, de ahí es que le paga al repartidor, y la verdad es que no, eso no es así. El repartidor se suele llevar entre 30 o, en casos muy buenos, 50% de lo que pagó el cliente como costo de envío. Así que la aplicación está obteniendo ganancias desde de las tres partes de su relación como empresa, tanto el restaurante como aliado, que es como le llaman las aplicaciones, el repartidor como socio repartidor, que es su nombre para las aplicaciones, y el cliente como tal, su cliente, que es a quien le vende el producto o le vende el servicio. Ya va, para especificar nada más lo que importantes. El punto 5 de mi hilo habla sobre lo que hace la aplicación Uber Eats, por lo menos en Ciudad de México. En Ciudad de México, la aplicación Uber Eats trata las propinas que se ingresan directamente por la aplicación como pagos extra. Esto de pagos extra hace que estos pagos de estas propinas no cuenten como propina por la aplicación, lo que les permite, y de forma descarada lo dicen en los correos que nos llegan a nosotros como repartidores, sustraer de estas propinas impuestos. Claro, eso es lo que nos dicen. El problema es cómo podemos estar seguros si de verdad eso que nos sustrajeron de nuestras propias propinas, de lo que nosotros ganamos por nuestro esfuerzo, por la caridad del cliente, realmente se va a impuestos y no se va a sus propias ganancias, que es algo que no sabemos, porque como dijeron los de anteriores ponientes, realmente nosotros no tenemos ni idea realmente de cómo funciona por dentro. Nosotros todo lo que sabemos lo sabemos por experiencia personal de trabajar en estas aplicaciones. Ellos manejan todo y lo manejan de forma muy, muy oculta. Mostraba Paolo en su presentación que al aceptar términos y condiciones, nosotros estamos aceptando que la aplicación no era nuestro empleador y que no había relación laboral entre la aplicación y nosotros. Pero algo que estaba un poco más abajo y que quizá no se le puso el énfasis necesario es que más abajo especificaba que la aplicación puede en cualquier momento modificar estos términos y condiciones de forma unilateral y que solo los va a notificar por los medios debidos de la misma aplicación. Eso quiere decir en su página web y quizás en sus cuentas de alguna red social puede llegar a pasar, pero realmente no hay una comunicación efectiva de ese cambio de términos y condiciones, lo que significa para nosotros que si cambian términos y condiciones, nosotros tenemos que aceptarlo sin saber si fue cambiado. Nosotros no sabemos qué estamos aceptando porque en muchas aplicaciones, cada momento, cada vez que estamos conectándonos, estamos aceptando inmediatamente términos y condiciones de forma inmediata. No podemos conectarnos sin aceptarlas, lo cual termina conllevando que a veces aceptemos que, discúlpenme la expresión, nos jodan cada vez más. También está el tema de acosos, el tema de asaltos, el tema de fraudes, que ha sido muy grande. Durante el tiempo que estuve trabajando junto con la colectiva Unión Repartidor Menos aquí en México, estuve ayudando o por lo menos interesándome en lo que era la bitácora de guerra. Vimos que no solo el tema no solo son los accidentes, el tema no solo es que nos atropellen, el tema es que nosotros tenemos que subir. No, técnicamente no estamos obligados, pero el cliente lo exige y la aplicación se lo deja exigir. De hecho, si nosotros llegamos a decir que no, pues la aplicación nos puede desconectar. Nosotros estamos obligados a subir hasta la puerta del departamento del cliente a dejarle su comida. Algunos clientes no te lo exigen, pero muchos sí lo hacen. ¿Esto en qué conlleva? Que muchas veces al subir hasta el departamento, el cliente ha robado los productos, en caso de productos de efectivo, de pago en efectivo, ha violentado a las compañías repartidoras, ya sea acoso o directamente abuso. También ha ocurrido hechos de fraude en que los clientes pagan con tarjetas robadas, clonadas, o los restaurantes aprovechándose de ciertos métodos que tiene la aplicación para hacer sus pedidos, hace pedidos al aire, o sea, hace que el repartidor tenga que ir a su restaurante, pagar por productos
y cuando vas al sitio de entrega, el sitio de entrega es un lugar baldío que no existe en ningún lado, no hay nadie esperándote, y lo que quieres es nada más obtener ese dinero porque tú hiciste tu pedido. Que las aplicaciones, hasta el punto, hasta donde yo tengo entendido, ya arreglaron ese problema, pero durante el tiempo que no está arreglado dicho problema, significó mucho dinero perdido por repartidores porque realmente la aplicación no se hacía responsable de ese dinero. También está el tema de que, por lo menos en Ciudad de México, han ocurrido secuestros, tanto de conductores de Uber en sentido de estilo taxi, o conductores de Uber en entregas. El último caso que tuve conocimiento fue el de un compañero que entregaba al sur de la ciudad. A mitad de entrega, sencillamente desapareció, no contestó más llamadas ni mensajes de sus familiares, supone que ese era su último pedido para regresar a su casa. Al preocuparse su familia, fue a las entonces oficinas físicas de la aplicación Uber Eats a exigir que se les mostrara la última localización de su familiar para poder localizarlo, para poder ayudar en la investigación. Porque recordemos que las aplicaciones en todo momento saben dónde estamos. Si nosotros estamos conectados, la aplicación sabe exactamente en dónde estamos en todo momento. Si tú te detuviste, si tú te mueves muy rápido, si te mueves muy lento, si te desviaste del camino, todo lo sabe la aplicación en todo momento. Esto significa que queríamos aprovechar esta regla que nos parece ciertamente invasiva para que el poder localizar a su familiar, si está secuestrado, si está lo que sea, saber cuál fue su última localización, qué fue lo que pasó. La aplicación nunca quiso salir, nunca quiso hacer nada. Le respondía a Fiscalía que a menos que hubiese una orden judicial que los obligara, no iban a ayudar en nada. Al final, lamentablemente, esa persona que fue secuestrada la encontraron en un CEMEFO, un centro médico forense de otro estado, al que fue encontrado su cuerpo. Y así han ocurrido muchos casos en que la aplicación es el único medio que tienen las personas para poder localizar a su familiar que pudo haber sido asaltado, secuestrado o demás, y no nos permite hacer nada. La aplicación no nos permite ayudar de ninguna manera, ni siquiera localizarlo. Casos de robos, ya sea de nuestro celular, los alimentos que transportábamos o nuestra bicicleta, la aplicación dice que no son responsables, que vuelva pronto y paga lo que perdiste. Porque así es, nosotros tenemos que pagar absolutamente todo lo que llevemos si no llega a su domicilio. Por lo menos en la aplicación Rappi, este sistema era generalizado. O sea, si tú te grabas un pedido y te cancelas ese pedido, así no tengas los productos tú, tienes que ir a entregarlos. Tienes que pagar esos productos. Antes te daban la opción de ir a la oficina, se entregabas el producto en oficinas y se te quitaba la deuda en 12 horas. Después de eso empezó la pandemia, esto no podía hacer, no podían decirte que vayas a la oficina, las oficinas tienen que estar cerradas por la pandemia. Te decían que tenías que tomar foto de cómo se le estabas entregando a una persona en situación de calle, en indigencia. Pero este sistema tampoco funcionaba del todo, ya que es un peligro, la verdad, entregarle a una persona en indigencia comida en la calle. O sea, realmente no sabes cómo va a reaccionar esa persona. Como ocurrió caso de violencia, o sea, a mí una vez casi me golpea una persona porque le quiso ofrecer comida, pues se sintió ofendida, porque es así, o sea, a veces la ansiedad no cambia el orgullo y la persona se puede sentir ofendida y realmente ha ocurrido varias veces casos de violencia que se supone que iban a entregar los productos a una persona en la calle y esta persona agredió al repartidor. Y todo esto habla en grandes rasgos de grandes problemas que tenemos como repartidores y que es responsabilidad tanto de las aplicaciones como nuestros jefes, como de los gobiernos, distintos gobiernos, no solo de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, Chile, Inglaterra, Estados Unidos, España, de todos los distintos países que tienen sistema de reparto, de regularlo. Y sabemos que hay compañeros que están en contra, sabemos que existe una facción de los repartidores que no sienten que deben hacerse por el mismo hecho que con el que empecé. En estas aplicaciones se puede ganar mucho dinero. Se puede ganar muchísimo dinero con el esfuerzo suficiente y con el esfuerzo inteligente, que es también algo muy importante. Y estas personas no están dispuestas a arriesgar ganar mucho dinero por sus derechos laborales, porque han caído en, como decía la compañera Sandra, en la falacia de ser tu propio jefe, de ser un emprendedor, de que no necesitas derechos laborales porque tú eres una persona que trabaja por su cuenta.
Y así nos han mantenido en una esclavitud moderna, forzada, muy grave, muy excesivamente grave, que necesita ser resuelta lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Benecletero. Como ya estamos sobre el tiempo, voy a proceder a presentar a mi colega Ingrid Picasso para concluir ya con esta mesa. Entonces, Ingrid Picasso es maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Iztapalapa. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil en México y Colombia. También ha sido docente de asignatura dentro del programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora. Actualmente es encargada de implementación en la Conferencia Interamericana de Seguridad Está Social. pausado. No me hace caso. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero ya se resuelven enseguida. Ahí está. Listo. Bueno, muchas gracias a nuestra panelista, a Sandra, a Paolo, a Benecletero. Ya estamos muy sobre el tiempo, trataré de ser lo más breve posible. Precarización laboral y acceso al derecho a la seguridad social en el trabajo de reparto. Me pareció importante primero hacer una caracterización del tipo de trabajo que es el trabajo mediante plataformas digitales en general. Y pues bueno, aquí tenemos un esquema de la OIT donde tenemos la definición de trabajo típico, que es el trabajo que es a tiempo completo, es decir, que son 8 horas por tiempo indefinido, que tienes un contrato y que no caduca al mes, a los 2 meses, que no es por un día, sino que te da una cierta certeza de continuidad, que también está inscrito en una relación de subordinación donde se reconoce al empleador, a la parte empleadora, sus obligaciones, y donde se entiende que la parte empleadora está subordinada a esta. Y en contraposición, el empleo atípico puede tener 4 modalidades. Una es que el empleo es temporal, es decir, que no es por tiempo indefinido, sino que son contratos muy breves, o que incluso puedes no tener el contrato, ¿no? Realmente, sino que solo es por actividad. Por otra parte está el trabajo a tiempo parcial y a pedido, es decir, que no es una jornada completa de 8 horas y que por tanto pues también eso repercute en el sueldo, ¿no? Sino que es por un poco tiempo, por unas horas, que tampoco es a medio tiempo porque podría ser a 4 horas y es medio tiempo, pero tampoco, ¿no? Y ni en horarios regulares. Donde la relación de trabajo es multipartita, que en otros contextos también la conocemos como outsourcing, que es que tú contratas a una persona o la subcontratas, contratas una empresa y esta empresa a su vez contrata a la parte empleada, y el empleo encubierto, que es trabajo que en realidad es dependiente, pero que pareciera que es realizado o registrado como si fuera un trabajador autónomo. ¿Cómo se refleja esto en el trabajo en plataformas? Pues aquí podemos ver también esta publicación, este cuadro que es de una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde cruzan esta parte que veíamos del cuadro anterior en cómo se ve con los trabajadores de plataforma. Como nos comentó Sandra en su presentación, hay muchos tipos de trabajadores en plataforma, no solamente de reparto. El día de hoy nos centraremos en los de reparto, pero por ejemplo, esta forma de empleo temporal se puede ver con los que hacen proyectos freelance mediante plataforma, pero que en realidad tampoco conoces a quién te está contratando, sino que a ti te emplea la plataforma es la que recibe la demanda, se te da el trabajo y pues listo, ¿no? Pero es temporal. También hay trabajo a tiempo parcial o por pedido, que es como estos repartidores de aplicaciones
como Amazon Flex. Y bueno, el outsourcing, que en el caso de plataformas digitales, pues también se puede ver como estos trabajadores de microtareas que muchas veces tienen que catalogar imágenes y entrenar a máquinas de inteligencia artificial. Y bueno, también tenemos el empleo encubierto, que en este caso pues aplica a las personas que trabajan en el servicio de reparto. Por otra parte, ¿cuáles son las características del trabajo precario? No hay una única y universal definición sobre qué es el trabajo precario, pero en muchas de las definiciones que encontramos hay puntos en común. ¿Cuáles son estos puntos? Pues una inseguridad en el ingreso. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no es ni constante, o sea que no es un ingreso con el que sepas que vas a contar cada día o cada semana, catorcena o por como se quiera contabilizar, y que este ingreso tampoco es suficiente para cubrir las necesidades básicas, ni siquiera de las canastas, que muchas veces las mismas canastas en realidad no cubren un nivel de vida digno. Por otra parte, también tenemos incertidumbre en la duración de la relación laboral. A veces no hay contrato y no sabes si ese fue tu último día laborado o si te queda una semana, y qué efecto tiene, pues que no puedes tú planear muchas de tus actividades cotidianas ni familiares, ¿no? Porque no sabes si vas a tener esta seguridad, y también va en detrimento de la capacidad de ahorro. Sin responsabilidad del empleador. Con responsabilidad, pues es sobre muchos aspectos, ¿no? Como las cuotas para seguridad social, responder ante riesgos laborales, y pues prácticamente ninguna responsabilidad. Esto pues también deriva en que no hay acceso a seguridad social ni a derechos laborales, es decir, no hay acceso a organización y negociación colectiva, no hay días de descanso, no hay protección ante riesgos laborales, hay jornadas que se extienden mucho más allá de las 8 horas laborales, y muy importantemente, toda esta situación pues genera un sentimiento de incertidumbre e inseguridad en las personas que trabajan bajo este tipo de trabajo, que es el trabajo precario. Y bueno, dicho esto, ¿qué características tiene el trabajo de reparto mediante plataformas digitales? Pues nos encontramos con que cumple con las dos características, es decir, es un trabajo atípico y también es un trabajo precario. Algunos de los puntos que podrían dar cuenta de esta precarización, pues ya mis colegas lo han expuesto a profundidad durante la conferencia, pero pues podemos mencionar de entrada esto que es súper importante, que es el no reconocimiento de la relación laboral subordinada y todo el impacto que esto tiene respecto al acceso a seguridad social. Y bueno, ya no repetiré estos que ven en pantalla porque pues ya los han comentado. Muy importantemente también nos parece, y también en coincidencia con lo que señalaba Sandra, pues esta parte de las estancias infantiles y del acceso al derecho al cuidado, ¿no? Y la asociación y la negociación colectiva, que también nos han mencionado nuestros colegas durante la jornada de hoy. ¿Qué otra cosa es importante? Esto que nos mencionaba también Benecletero, de que como no hay un reconocimiento de la relación de subordinación, tampoco hay un patrón, y ante despidos injustificados no hay quien resuelva directamente esta situación ni quien rinda cuentas, mucho más allá de por violación a los términos y condiciones, ¿no? Que puede ser cualquier cosa o ninguna cosa, y que puede ser incluso en represalia por un intento de organización sin que esto trascienda. Evidentemente no, cuando te desconectan injustificadamente tampoco se accede a finiquito, es más, tampoco se va generando una antigüedad, y pues lo mismo, seguridad en el ingreso. Y pues también, como mencionaban mis colegas, hay una mayor precarización en el caso de las mujeres repartidoras debido al acoso y violencia sexual y de género, tanto callejero como en restaurantes, en domicilios de entrega e incluso entre propios colegas. Y bueno, ¿qué estrategias se han generado para acceder a servicios y prestaciones asociadas a la seguridad social?
Hemos visto que hay como 4 grandes tendencias. La primera es la sindicalista, que es la que trata de consolidar organizaciones laborales de personas repartidoras en un sindicato con reconocimiento legal en el país donde existen, donde surgen, lo cual les da la posibilidad de entablar, bueno, pues de acceder por ejemplo, al derecho a huelga, pues con reconocimiento legal y a la negociación colectiva de las condiciones laborales. En este caso de esta estrategia sindicalista, pues me parece que es la que en realidad tiene un impacto en el largo plazo mayor, pero pues obviamente sí algo que lo frena pues es este no reconocimiento de la relación laboral de subordinación, que como también mencionaban los colegas, pasa por procesos legales que pueden llegar a ser muy largos y muy tediosos. También hay una perspectiva una estrategia que es más asistencialista, que es como para atender estados más emergentes, por ejemplo, ante la COVID, que es la dotación de apoyos muy específicos, por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia, como estos kits de sanitización y todo, pero que no resuelven de fondo la situación de la precarización laboral y la falta de acceso a derechos laborales. Estas medidas asistencialistas pueden ser dadas por las propias empresas de las plataformas, por sociedad civil nacional o internacional, estas medidas, pues claro que alivian un poco la situación de precarización, pero no otorgan el reconocimiento de las personas trabajadoras de plataformas digitales como personas trabajadoras subordinadas. Otra tendencia que hemos identificado es la que hemos llamado privatizadora, empresarial o neoliberal, que es a través de empresas que han surgido que brindan servicios específicos, ¿no? Por ejemplo, empresas que ofrecen la posibilidad para que las personas que trabajan como repartidores puedan ir ahí y acceder a servicios sanitarios, de descanso, agua, o por ejemplo otras empresas que ofrecen seguros en caso de choque o de que se te ponche la llanta, pero todas estos servicios pues son pagados o tienen que ser pagados y contratados directamente por las personas trabajadoras de plataformas digitales, que eso afecta directamente su nivel de ingresos y que una vez más no modifica la característica de precarización de este tipo de trabajo. Otra tendencia es la cooperativista, que es a través de construcción de otras cooperativas que brinden estos servicios asociados a la protección social, como cooperativas de salud, que también alivian, pero que tampoco transforman esta característica precaria. ¿Qué pasos hay en contra de la precarización de este tipo de trabajo? Pues el primero y más importante, como han mencionado mis colegas, es el reconocimiento de la relación laboral subordinada, que hay distintas vías, o sea, puede haber demandas colectivas, demandas individuales, importante decir que esto es en cada país, porque tiene que responder a la legislación de cada uno de los países donde se encuentran estas plataformas. Entonces, puede ser que en un país ya estén reconocidas y entonces a veces eso ha provocado que ciertas empresas dejen ese país y que continúen expandiéndose a otros países donde este tipo de legislación o de regulación no ha avanzado. Y bueno, ante la explotación transnacional, la lucha internacional. ¿Por qué es importante esto? Pues justamente porque estas prácticas de precarización laboral que son ejercidas por las plataformas se repiten con pequeñas variaciones, pero en general son bastante similares en todos los países y contextos donde han llegado este tipo de empresas. Entonces, pues es importante ir avanzando en simultáneo en los diferentes países para también evitar esta fuga de las apps de un país ante regulación nacional en detrimento de la explotación de personas y colegas de otras latitudes.
Por tanto, pues es importante claramente la solidaridad y la cooperación internacional. También hemos encontrado que hay una red de apoyo y de comunicación muy fuerte y muy esperanzadora entre organizaciones de personas repartidoras a nivel latinoamericano e incluso a nivel internacional. Ha habido, como también mis colegas han ya platicado, paros internacionales, demandas, pues para ir avanzando en este tema y crear visibilización del tema y que se vaya avanzando en este sentido. También es importante compartir información entre organizaciones sobre qué estrategias les han sido más útiles y en qué contexto, ¿no? Porque a veces tampoco es posible replicar exactamente una estrategia en un país distinto, tanto por la legislación como por el contexto socioeconómico, pero pues es útil en demasía que haya este proceso de comunicación de buenas prácticas y consejo, y pues lo aplaudimos. Otra cuestión que creemos que es importante avanzar es el acceso a información sobre derechos y organizaciones laborales, que por ejemplo UNIDAP en su plataforma digital, pues sabemos que también han generado bastantes productos multimedia en este sentido, de socializar los derechos laborales. Una de las cuestiones que hay que contrarrestar a través de estas organizaciones es la dificultad ante la puerta giratoria. ¿Qué es la puerta giratoria? Pues es también esta cuestión de que como este trabajo es precario, muchas personas entran, trabajan unos pocos meses y salen, tanto por su propia voluntad, tanto porque, como nos comentaban, son desconectados directamente por la plataforma. Entonces es muy difícil organizarse cuando las personas no permanecen mucho tiempo en esta rama de trabajo, y también cuando no hay una localización geográfica específica que permita este contacto. En este sentido, las redes sociales y también la comunicación mediante WhatsApp ha sido muy útil. Otra cuestión es la represión, ¿no? Ante procesos organizativos. También es algo que se ha visto en muchos países, no solo en nuestra región. Y también la desconfianza ante sindicatos. Entonces, en este sentido, nos encontramos con que la figura de sindicato es la que nos permite tener acceso a esta negociación colectiva de manera más legal y permanente, pero al mismo tiempo existe una desconfianza de este tipo de organizaciones, y muchas veces pues eso dificulta el avance. Y por otra parte, nos parece importante que las regulaciones nacionales tengan la participación de las personas trabajadoras en plataformas digitales, para que lo que se proponga no vaya en detrimento de otros derechos. Y bueno, en general, aquí hay algunos elementos a considerar en la regulación. Pues partimos del hecho de que lo ideal sería un acceso universal a la seguridad social, pero en lo que eso ocurre, pues una seguridad social con corresponsabilidad de las personas empleadora, empleada y el Estado, un reconocimiento de la relación laboral subordinada, y bueno, otras cosas que se han mencionado, como el derecho a la organización y la negociación colectiva, los riesgos laborales. Y nos parece importante la claridad en el funcionamiento del algoritmo, para que éste no reproduzca discriminación y que no se excluya a personas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por esto que nos compartes. Lamentablemente ya estamos sobre el tiempo y no me queda más que agradecer a nuestras invitadas e invitados por estos aportes y reflexiones sobre la precarización laboral y acceso al derecho a la seguridad social en el trabajo de reparto en plataformas digitales, lo que ha resultado muy enriquecedor. Le doy las gracias también a nuestra apreciable audiencia por estar con nosotros en esta Semana de la Seguridad Social 2021. Esperamos nos acompañen en la siguiente mesa de trabajo, que se llevará a cabo a las 15 horas, hora de la Ciudad de México, donde se hablará sobre cómo llegar hacia un sistema homologado de indicadores de seguridad social en las Américas. Queremos avisarles también que la CIS ha publicado un libro titulado Hacia la protección de las personas trabajadoras de plataformas digitales, misma que podrán encontrar en la sección de publicaciones de nuestra página de internet
y también lo pueden descargar en la sección de documentos de esta plataforma. Les recordamos que todas las sesiones se publicarán en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarlas posteriormente. Muchas gracias y que tengan buen día.